Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Velázquez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de Educación Técnica Industrial con orientación en electrónica. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca del uso del multímetro. Para ello, como podemos ver, tenemos una serie de herramientas de las cuales nos vamos a valer para poder hacer algunas demostraciones en cuanto al uso del multímetro. Ustedes pueden ver, aquí tenemos algunas tenazas, tenemos una pinza perimétrica, tenemos por supuesto el multímetro. Vamos a explicar la diferencia entre ambas y estas otras herramientas que son pues para poder decorar y para que ustedes conozcan cuáles son los elementos que nosotros utilizamos en el área de electrónica y electricidad. También tenemos aquí un radio que va a ser reparado, soldado con estaño, para hacer algunas pruebas de voltaje y de continuidad con nuestro multímetro. Para empezar, vamos a hablar acerca de las utilidades del multímetro. Como bien lo dice su nombre, tiene varios usos, una multiplicidad de usos. En primera instancia podemos ver que aquí está en off, está apagado. Si nos movemos hacia el lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta que tiene aquí el símbolo de voltaje. Pero cuando nosotros observamos que el voltaje tiene esa línea y tiene 3 puntos continuos, es voltaje, vamos a medir voltaje de corriente directa. Es decir, vamos a medir lo que son baterías, vamos a medir cuestiones a nivel de electrónica que vengan de repente de algún transformador y que la corriente alterna pasa a ser transformada a corriente directa. Ahí podemos medir voltajes en el rango de entre 600 voltios hasta 200 milivoltios, es decir, voltajes bastante pequeños. Aquí tenemos otro apartado especial para poder medir baterías, ¿no? Para poder medir baterías. Ya vamos a dar la demostración. Este otro punto que nosotros tenemos acá es amperaje, para poder medir amperaje. Ojo aquí, para nosotros poder medir amperaje con nuestro multímetro necesitamos interrumpir el circuito, una de las líneas, y en una de las puntas vamos a amarrar acá un cable y en la otra punta vamos a amarrar acá, es decir, en la misma línea, y nos va a arrojar en la pantalla a nosotros la cantidad de corriente que consume cualquier aparato resistivo en todo caso. Pero vamos a hacer una pausa aquí para hacer una relación con la pinza perimétrica, para no perder el hilo del tema. La pinza perimétrica nos ahorra mucho ese trabajo, porque con ella no tenemos que interrumpir el circuito. Es decir, que simplemente en una línea, cualquiera de las dos líneas que alimenta un electrodoméstico, ubicamos la pinza y en la pantalla o el display nos va a aparecer la cantidad de corriente que consume ese circuito o ese electrodoméstico. Esa es una diferencia, vamos a hacer uso de ella. Bien, aquí seguimos explicando. Otra de las bondades, otra de las aplicaciones que tiene el multímetro, como ustedes lo pueden ver, aquí tiene como un efecto sonoro. Y este es para medir continuidad en un circuito. Vamos a hacer una pequeña prueba acá para que ustedes puedan observar. Aquí tenemos para medir continuidad. La continuidad la podemos usar tanto en electricidad y en electrónica en una serie de elementos muy amplios realmente. En la parte de electricidad, por ejemplo, podemos averiguar un caso de tantos que puedan existir. De repente, si una línea está dañada, un conductor eléctrico está dañado, podemos medir continuidad siempre y cuando en esa línea no exista corriente o no exista voltaje, ¿verdad? Nos facilita mucho el trabajo. Y en la parte de electrónica también para medir continuidad, solo que a escala bastante menor. Pueden ver ustedes, aquí tengo este radio, un altavoz, y podemos medir si existe continuidad entre este cable y una de las pistas que, como ustedes pueden ver aquí, son bastante pequeñas, que sería muy difícil, digamos a buen ojo, poder identificar si este cable coincide con cualquiera de esas pistas. Entonces para eso nos sirve el multímetro. Perdón, la continuidad, la parte de continuidad en el multímetro. ¿Qué nos toca hacer en ese caso? Pues poder poner esta punta acá. Aquí nosotros siempre hay una duda. Podemos tocar con nuestro dedo el conductor siempre y cuando no se toque la otra punta, porque nuestro cuerpo también tiene continuidad, entonces puede dar algún grado de falla. Entonces, al tener aquí, podemos probar en cualquiera de estas puntas, de estas terminales que nosotros tenemos acá, y al darnos continuidad con alguna de ellas, entonces es que la línea no está interrumpida y está en buenas condiciones. Si la línea no suena, entonces es que de repente tenemos un error ahí, o hay un error en la continuidad de la línea, está interrumpida acá en la parte del puerto. Entonces podemos ver acá, vamos a hacer la prueba.
Miramos que sí da continuidad con una de las puntas. Entonces corroboramos que esta parte de este puerto está en condiciones adecuadas para trabajar. Vamos a hacer la prueba con la otra punta, a ver si también está en buenas condiciones. También. Entonces, ahí miramos uno de los usos del multímetro. Otro de los usos que nosotros tenemos acá es esta parte que ustedes miran aquí, este símbolo de omega. Este símbolo de omega nos sirve para poder medir resistencia, es decir, la oposición al paso de la corriente de un cuerpo. En todo caso, puede haber oposición en el paso de la corriente en cualquier elemento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ponemos acá en 200 ohmios o 2K, ¿verdad? Que si hacemos la conversión son 2000 ohmios, o 200K, 200.000 ohmios, va a depender del grado de resistencia que nosotros vamos a medir. ¿Cómo lo aplicamos esto? Por ejemplo, aquí tenemos un taladro eléctrico que él en su interior tiene bobina, tiene un motor y tiene una serie de elementos tanto eléctricos como electrónicos que le permiten su funcionamiento. Él está en buenas condiciones. Para comprobar de repente si existe una resistencia adentro de este taladro, entonces nosotros podemos hacer la prueba. Podemos hacer la prueba de medir la cantidad de ohmios que tiene este taladro en su interior, y después, haciendo otra serie de fórmulas que ya son parte de la electrotecnia, podemos definir el voltaje del taladro. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Como no tenemos idea de cuánto es la resistencia, lo podemos poner en escala de 2K, como pueden ver, y ponemos una punta acá y la otra punta acá. Entonces tenemos que ir midiendo a un punto que nos tiene que dar. Si no nos da, entonces tendríamos que comprobar si dentro del taladro existe un switch o existe un fusible que no permite el paso de la continuidad de la corriente hasta el conector del taladro. Pero tenemos que en todo caso agotar todas las escalas del multímetro que nosotros tenemos acá. Bueno, entonces al parecer sí existe una escala donde, existe un switch o existe un fusible que está al interno del motor eléctrico que no permite que exista una continuidad directa hasta el conector del taladro. Ahora bien, vamos a ver si existe continuidad en las puntas del taladro. Vamos a ver acá, vamos midiendo las escalas. En 2000 parece que está muy alto. Bueno, miramos que nos dice continuidad, entonces comprobamos que sí, en efecto, el taladro tiene un fusible que está interno en el motor y no permite que nosotros podamos medir la continuidad de él. Muy bien, ¿en qué otro caso nosotros podemos medir, por ejemplo, la resistencia o una resistencia? Puede ser o podría ser dentro de algún circuito de estos que nosotros podemos medir resistencia, pero es un circuito electrónico y nos va a costar bastante y no se va a alcanzar a ver en el video para que nosotros podamos comprobar la resistencia, ¿verdad? Son elementos bastante pequeños. Sin embargo, cualquier metal de estos nosotros podemos comprobar si existe continuidad o tiene algún tipo de resistencia, ¿verdad? Puede ser en el taladro. Digamos que hay un movimiento en los números, entonces eso nos indica que en este metal existe un movimiento, existe una resistencia al paso de la corriente. Eso sí que es bastante mínima. Es bastante mínima porque por lo general este tipo de metales son conductores altos de corriente. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver esta aplicación. Para poder medir nosotros voltaje, aquí tenemos una línea conectada a un toma corriente que nos arroja 120 o 115 voltios, eso dependiendo de la alternancia de la corriente alterna, lógicamente. ¿Cómo vamos a usarlo? Vamos a poner nuestro selector en la siguiente parte, que es una parte entre 200 y 600 voltios. ¿Cómo identifico yo la diferencia entre voltaje alterno y voltaje de corriente directa? Había dicho al inicio que voltaje de corriente directa tiene una línea seguida y 3 puntitos. El voltaje de corriente alterna tiene una especie de ñ, del palito que tiene la ñ, y eso hace la diferencia en el multímetro para poder medir corriente directa o corriente alterna. Entonces tenemos la escala ahí y podemos comprobar si en efecto aquí existe algún tipo de voltaje o no existe. Entonces ponemos las puntas. Es corriente alterna, no tiene polaridad, es decir, no importa si va a estar en X o en Y posición las puntas,
y podemos ver que en efecto hay 113 voltios de corriente alterna. Entonces, como pueden ver, ese es, en manera general, el uso del metil.